Bienvenidos a Susurros Oscuros, donde las historias más espeluznantes cobran vida y las sombras acechan en cada rincón. En el episodio de hoy, nos adentramos en el mundo tenebroso del Faro de los Gritos, un lugar marcado por la tragedia y el horror que se esconde en la penumbra. Desde los lamentos desgarradores que resuenan en la oscuridad de la noche, hasta las apariciones fantasmales que han aterrorizado a aquellos que se atreven a explorar sus profundidades, el Faro de los Gritos es el hogar de innumerables secretos y misterios. Aquí, las almas en pena se aferran a un pasado trágico, incapaces de encontrar la paz que tanto anhelan. Únete a nosotros mientras desentrañamos la sombría leyenda de un faro abandonado, un amor prohibido y las almas atormentadas que aún vagan en busca de redención. Prepárate para sumergirte en el abismo de lo desconocido, mientras Susurros Oscuros te guía a través de esta espeluznante historia que te pondrá los pelos de punta y te hará cuestionar si alguna vez estás realmente solo en la oscuridad. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ni un solo escalofrío. Ahora, apaga las luces, ponte cómodo y adéntrate con nosotros en la aterradora historia del Faro de los Gritos. La leyenda se remontaba al siglo XVIII, cuando un farero y su familia fueron brutalmente asesinados por piratas en una remota isla rocosa. Desde aquel trágico suceso, se decía que los lamentos y gritos desgarradores de las almas en pena resonaban en la isla durante la noche, aterrorizando a los navegantes que se aventuraban cerca de sus costas. Eduardo sabía que debía investigar esta historia a fondo. Su instinto le decía que había algo más, algo oscuro y oculto en la leyenda del Faro de los Gritos, pero aún no sabía exactamente qué era. Así que decidió embarcarse en un viaje a la isla para descubrirlo por sí mismo. Llegó a la isla en un pequeño bote de pesca, guiado por un anciano marinero que le había advertido de los peligros que acechaban en la isla. El cielo estaba encapotado, y las olas rompían con fuerza contra las rocas, creando un ambiente inquietante y sombrío. El faro se erguía majestuosamente sobre la isla, como un centinela solitario que guardaba los secretos de aquella maldición. Una vez en tierra, Eduardo comenzó a explorar la isla, buscando indicios de lo que había ocurrido allí hacía tantos años. El viento soplaba con fuerza, y las nubes de tormenta se cernían sobre el lugar, como si la naturaleza quisiera advertirle de que no era bienvenido en aquel lugar maldito. A medida que se adentraba en la isla, el aire se volvía más denso y pesado, y una sensación de opresión se apoderaba de su pecho. Eduardo descubrió las ruinas de lo que había sido la casa del farero, parcialmente cubierta por la maleza y el paso del tiempo. El lugar emanaba una energía oscura y perturbadora que hacía que su piel se erizara y su corazón latiera con fuerza en su pecho. A medida que se adentraba en las ruinas, comenzó a sentir una presencia invisible que le observaba, como si estuviera siendo acechado por las sombras del pasado. Esa noche, mientras se refugiaba en su tienda de campaña, los gritos comenzaron. Eran gritos desgarradores, llenos de dolor y terror, que parecían surgir de lo más profundo de la isla. Eduardo apenas pudo dormir, y cuando finalmente lo hizo, sus sueños estaban plagados de visiones de horror, de almas condenadas a vagar eternamente en un limbo de sufrimiento. Al día siguiente, Eduardo decidió adentrarse en el faro en busca de respuestas. El interior del faro estaba oscuro y frío, y un aullido siniestro resonaba en sus muros. A medida que ascendía por la escalera de caracol, la presión en el aire se intensificaba, y Eduardo comenzó a sentir un profundo temor que le recorría la columna vertebral. Sin embargo, estaba decidido a llegar hasta el final y descubrir la verdad oculta en aquel lugar maldito. Cuando llegó a la cima del faro, Eduardo encontró una habitación cubierta de polvo y telarañas, donde el tiempo parecía haberse detenido. En un rincón, descubrió un antiguo diario, que pertenecía al farero asesinado tantos años atrás. A medida que leía las páginas amarillentas, Eduardo empezó a comprender la verdad detrás de la leyenda del Faro de los Gritos. El farero había descubierto un objeto maligno en el fondo del mar, una especie de reliquia antigua que contenía un poder inimaginable. Consumido por la curiosidad y la codicia,
el farero había decidido ocultar el objeto en su casa, sin darse cuenta de que estaba liberando una oscuridad que finalmente llevaría a su propia destrucción y la de su familia. Los piratas que habían asesinado al farero y su familia estaban buscando la reliquia, pero no pudieron encontrarla en su momento. Y así, la oscuridad había quedado atrapada en la isla, condenando a las almas de aquellos que habían muerto allí a vagar en un tormento eterno. Eduardo sabía que debía encontrar la reliquia y destruirla, para poner fin a la maldición que asolaba la isla y liberar a las almas atrapadas en aquel infierno. Armado con su determinación y su coraje, comenzó a buscar en cada rincón de la isla, enfrentándose a las sombras que acechaban en la oscuridad. Después de varios días de búsqueda, Eduardo encontró finalmente la reliquia, oculta en una cueva subterránea en lo más profundo de la isla. Estaba envuelta en cadenas y cubierta de símbolos extraños y arcanos, como si alguien hubiera intentado contener su poder maligno. Con un corazón tembloroso, Eduardo tomó la reliquia y la llevó a la cima del faro, donde la luz del sol comenzaba a asomar en el horizonte. Con todas sus fuerzas, arrojó la reliquia al mar, donde fue engullida por las olas y se perdió en las profundidades del océano. A medida que la reliquia desaparecía, la oscuridad que había envuelto la isla comenzó a disiparse, y un rayo de sol iluminó el faro por primera vez en siglos. Los gritos y lamentos cesaron, y una sensación de paz y serenidad inundó el lugar. Las almas atormentadas habían sido liberadas, y la maldición del faro de los gritos había sido finalmente rota. Eduardo regresó a su hogar, con la satisfacción de haber cumplido su objetivo y haber desentrañado la verdad detrás de la aterradora leyenda del faro de los gritos. A pesar de haber roto la maldición del faro de los gritos, Eduardo no podía evitar sentir que algo seguía inquietándole. Aquel objeto maligno que había arrojado al mar aún ejercía cierta influencia en él, como si su poder oscuro estuviera dejando una sombra en su alma. Decidió que debía investigar más sobre aquel objeto, para asegurarse de que no volviera a causar más sufrimiento y destrucción. Sus investigaciones le llevaron a un pequeño pueblo costero, donde se decía que un grupo de pescadores había recuperado recientemente un extraño objeto del fondo del mar, envuelto en cadenas y cubierto de símbolos arcanos. Aquella descripción coincidía con la de la reliquia que Eduardo había arrojado al mar, lo que le hizo temer que su intento de destruirla había fracasado. El pueblo estaba envuelto en una atmósfera opresiva y sombría, como si una nube negra hubiera descendido sobre él. Los habitantes eran reacios a hablar con Eduardo, y parecían atemorizados por alguna fuerza invisible que acechaba en las sombras. A medida que se adentraba en el pueblo, Eduardo comenzó a sentir de nuevo aquella presión en el pecho y el temor que le recorría la columna vertebral. Pronto, comenzaron a ocurrir sucesos extraños en el pueblo. Los animales se comportaban de manera errática, y los pescadores hablaban de criaturas grotescas que emergían del mar en la oscuridad de la noche. Las pesadillas volvieron a atormentar a Eduardo, plagadas de visiones de horror y sufrimiento que parecían provenir del mismo abismo. Eduardo supo que debía encontrar la reliquia y poner fin a su influencia maligna de una vez por todas. Su búsqueda le llevó a una antigua iglesia en las afueras del pueblo, que había sido abandonada hace décadas y estaba sumida en la decrepitud. El aire en su interior estaba viciado y frío, y un escalofrío recorrió su cuerpo cuando cruzó el umbral. En el sótano de la iglesia, Eduardo encontró un altar oculto, donde la reliquia había sido colocada en un intento desesperado de contener su poder oscuro. A su alrededor, las paredes estaban cubiertas de símbolos arcanos y maldiciones, escritas en una tinta oscura y viscosa que parecía emanar un hedor nauseabundo. Eduardo se armó de valor y tomó la reliquia, sintiendo como su energía maligna le quemaba la piel y amenazaba con consumirle por completo. Sabía que debía encontrar una forma de destruirla, pero no estaba seguro de cómo hacerlo sin correr el riesgo de liberar aún más oscuridad en el mundo. Mientras luchaba por encontrar una solución, Eduardo se topó con un antiguo libro de rituales y conjuros, oculto en una estantería cubierta de polvo y telarañas. El libro contenía una serie de rituales y encantamientos diseñados para contener y destruir objetos malignos, y Eduardo supo que había encontrado la clave para acabar con la reliquia de una vez por todas. Con el libro en mano, Eduardo comenzó a preparar el ritual.
necesitaba recolectar una serie de ingredientes extraños y exóticos, algunos de los cuales eran extremadamente difíciles de encontrar. Pasaron días y noches, mientras Eduardo buscaba incansablemente los componentes necesarios, siempre sintiendo la presión del mal que se cernía sobre él. Por fin, llegó la noche del ritual. Eduardo se adentró en el bosque cercano al pueblo, donde había encontrado un antiguo círculo de piedras que, según el libro, poseía una energía especial para realizar el conjuro. Con la luna llena en lo alto, Eduardo colocó la reliquia en el centro del círculo y comenzó a recitar las palabras del encantamiento, sintiendo cómo la energía fluía a su alrededor y se concentraba en el objeto maligno. El cielo se oscureció y una tormenta estalló en el horizonte, mientras los vientos aullaban y las llamas del ritual bailaban en la oscuridad. Eduardo continuó recitando el conjuro, su voz elevándose por encima del estruendo de la tormenta, mientras sentía como la reliquia comenzaba a vibrar y a desintegrarse ante sus ojos. De repente, un grito desgarrador llenó el aire, y Eduardo vio como una oscura figura surgía de la reliquia, gritando de dolor y furia mientras se desvanecía en la noche. La reliquia se desmoronó en polvo, y el mal que había contenido fue liberado y dispersado, impotente sin su ancla en el mundo físico. Exhausto y temblando, Eduardo se dejó caer al suelo, sabiendo que había logrado destruir la reliquia y poner fin a su influencia maligna. La tormenta se disipó, y la luna llena volvió a iluminar el cielo, como si la naturaleza estuviera celebrando su victoria sobre la oscuridad. A medida que Eduardo regresaba al pueblo, sintió como la opresión y el miedo que había sentido desde que llegó comenzaban a desvanecerse. Los habitantes del pueblo, aunque aún desconfiados, parecían más animados y agradecidos por lo que había hecho. Eduardo sabía que había hecho lo correcto y había salvado a aquellos que estaban bajo la influencia del objeto maligno. Con el tiempo, la vida en el pueblo volvió a la normalidad y las sombras del pasado quedaron atrás. Eduardo regresó a su vida como periodista de investigación, pero nunca olvidó la lección que aprendió en aquellos días aterradores, que la oscuridad puede ser vencida, pero solo si uno está dispuesto a enfrentarse a sus miedos y luchar por lo que es correcto. Algunos visitantes han informado de una misteriosa luz intermitente en lo alto del faro, a pesar de que ya no está en funcionamiento. Se rumorea que podría ser el espíritu del antiguo farero, guiando a los barcos perdidos en la oscuridad. También se dice que un grupo de turistas afirmó escuchar susurros indescifrables mientras caminaban por la base del faro. Algunos creen que son los ecos de conversaciones pasadas, mientras que otros sospechan que podrían ser advertencias de un peligro inminente.